Bueno, buenos días a todos. Hoy, como es tradicional, nos reunimos los días jueves para estas sesiones de hablar de algunas preguntas, de algunos temas en torno a lo que originalmente se denominó el DIGE, Diplomado Internacional en Gerencia de Empresas, que posteriormente migró a SIGE, Certificación Internacional en Gerencia de Empresas. Los cursos son iguales, pero el título es distinto. Y este año, pues, se pospuso por algunos temas de carácter administrativo. Eh, en términos de avisos parroquiales, queremos confirmarles que el día 8 de septiembre está confirmado la conferencia de Efrat Goldratt junto con el auspicio de la Cámara de la Construcción en Buenos Aires, Argentina. Ya están abiertas las inscripciones, o sea, como dicen, apúrense que se van a acabar las sillas. Y los esperamos a todos allá. Yo pues no voy a asistir porque yo estoy en el cono, en la parte norte del cono sur, entonces me queda bastante atrás mano, pero luce bastante bien la cosa. Eh, Dicho esto, pues, ¿tienen alguna pregunta que quieran, o alguna inquietud que quieran proponer para la Tengo, charla de hoy? tengo algo para proponer que tiene que ver con cadena crítica, que, bueno, los objetivos cuando manejamos un proyecto son tres, ¿no es cierto? Uno, entregar a tiempo con las especificaciones que pidió el cliente, o las especificaciones determinadas, y dentro de presupuesto. Ahora, la pregunta es, basados en teoría de restricciones, eh, quería saber si el presupuesto es el presupuesto tradicional que tenemos que tomar, eh, porque tiene sus problemas. O sea, ya visto desde la contabilidad de throughput, tenemos unas grandes diferencias. O deberíamos hacer un presupuesto basado en la contabilidad de throughput y debemos cumplirlo. Yo, digamos, la experiencia que he tenido es que muchas veces cuando se plantea de que, por ejemplo, una empresa que que administra proyectos de ingeniería como construcción, vamos al caso este, y cuando hace su presupuesto, lo hace de manera tradicional, o sea que lo primero que se pregunta, y es algo que en teoría de restricciones no es válido, es ¿cuánto voy a ganar con este proyecto? Es como preguntar cuánto voy a ganar con este producto. Y la respuesta de teoría de restricciones es, no, esa pregunta no es válida, es ¿cuánto gana la empresa o cuál es el impacto de vender un proyecto más para la empresa? Entonces, pero la idea de los empresarios siempre es ¿cuánto voy a ganar con este producto o con este proyecto? Entonces, si seguimos la lógica de cuánto voy a ganar con este proyecto, lo que hacen es, por ejemplo, si tienen todas las cuadrillas dentro de lo que serían los sueldos y solamente el variable serían los materiales, o por ejemplo los administrativos o los ingenieros, los calculistas, todos es un gasto operativo mensual. Pero ellos cuando hacen el presupuesto le agregan horas de cada uno de esos dentro de lo que sería el costo del proyecto. Y, y esa no es la forma de administrar un presupuesto según teoría de restricciones. Entonces ahí es como que a mí me hace una contradicción. Digamos, ¿qué presupuesto debo llevar? El presupuesto tradicional y ver que se cumpla. Entonces hay un montón de costos, los que serían gastos operativos que lo estoy asignando, cuando teoría de restricciones dice no asignar costos, porque esa es la causa raíz de todos los problemas que trae esa metodología. Pero por otro lado, yo creo que Eli Goldra en ese caso lo dijo en alguna conferencia, dijo, yo utilizo los términos tradicionales por ahora
porque es la forma que tengo de comunicarme con ustedes. Pero una vez avanzado, deberíamos, digamos, cambiar esa forma de administrar un proyecto. No sé qué opinan. Eh, Daniel, siempre que estoy yo solo, me manda unas preguntas de esas No, a todos, ¿eh? comprometedoras. Debería Siempre, decir como siempre los... las preguntas están pensadas, no es que digo, bueno, a ver, ¿cómo se encuentran cuello de botella? No. La idea es ver si en todos los argumentos que tiene teoría de restricciones podemos encontrar algún conflicto. Sí, como dirían los políticos, sin comentarios, y se acabó la reunión, dice. No, varias cosas en torno a eso, que es un tema que particularmente me apasionó dentro de algún tiempo del estudio largo del TOC. Eh, la primera cosa, concuerdo con lo que dijiste, que Eli decía, mire, yo no voy a ponerme a pulir el verso de cosas que ya hay toda una metodología para hacerlas. Entre ellas, por ejemplo, la muy poderosa capacidad de Six Sigma y los procesos de mejora continua, pero hacerlos en la restricción. Era lo que él decía, eso se hace muy bien con esas otras técnicas. Entonces, lo primero que se me viene a la mente es el hecho de que en proyectos particularmente, ellos dicen, me va a costar tanto después de hacer el presupuesto de la forma tradicional y dicen, yo me quisiera ganar tanto, ¿sí? O sea, es la antítesis de sumar a los costos el margen que me quiero ganar. No obstante eso, en proyectos sí es muy común que quienes proponen el precio están bastante enterados de cuál es el precio de mercado de ese tipo de proyectos. Entonces, saben que no se pueden pasar de ahí. Entonces, ahí es devolvernos y decir, bueno, cualquiera que sea la forma que haya utilizado para hacer el presupuesto, lo que sí tengo que saber es que el precio que voy a fijar es más alto que eso. ¿Sí? Y sucede que, digamos que esa es la forma tradicional que Goldratt proponía, eh, porque él decía, yo soy muy flojo, yo si las cosas no son de mi gran interés, yo no le dedico ni una neurona a eso y por lo pronto eso era suficientemente bueno. ¿A qué se refería? A que al igual que en operaciones, cuando uno arregla el flujo, todos los demás factores son los óptimos del sistema. ¿Sí? O sea, no es que se vayan a gastar el presupuesto que hicieron, sino que si yo arreglo el flujo, probablemente todas las horas que yo estime van a estar dentro de ese rango favorable y quizás menor, porque el tiempo que va a tomar el proyecto en general es menor, ¿sí? Y eso comparado con los otros proponentes, quizás sea la razón de tomar la decisión de asignar ese proyecto en cabeza de esa compañía, ¿sí? Eh, que muchas veces, debo decirlo, resulta también la razón para descalificarlos, porque quien está haciendo el contrato piensa que eso no se puede, que no es posible, ¿sí? Entonces, yo le doy pólizas de cumplimiento, le doy lo que quieran, pero el ser humano es complicado en sus paradigmas, no, nunca nadie me ha entregado ni siquiera en la fecha que me proponen, entonces estos señores cómo vienen a decir que van a entregar de pronto una cuarta parte del tiempo menos y dentro del el precio siempre está muy cercano, sobre todo si son compañías, como mencionas, de ingeniería dedicadas a hacer este tipo de cosas permanentemente. Ellos saben más o menos. Entonces, esa es o dos primeras cosas. Cuando arreglo el flujo, todos los demás componentes se vuelven los óptimos locales, ¿sí? Que son la suma del óptimo global. Me refiero, no la suma, no que los óptimos locales sumen el óptimo global, sino que al arreglar el flujo, todos los recursos entran en la mejor forma de ser utilizados, ¿sí? Entonces las eficiencias suben, los costos bajan, entonces ahí está eso ahí.
Eh, el segundo comentario proviene de que un elemento muy poderoso que está relacionado con esto es cuáles proyectos o el triage, ¿sí? ¿Cuáles de los proyectos que tengo en la tubería voy a ponerles la mayor prioridad en el orden de que son los que mayor beneficio generan para la compañía? Esto parece no estar ligado a la pregunta de Daniel, pero tiene que ver, porque es usar perfectamente alineado con el tema del resultado del proyecto y hacer los presupuestos basados en eso. Me refiero, para este proyecto lo hago de primero, segundo, tercero, qué sé yo. Entonces, yo no encuentro, digamos, no he tenido la experiencia de hacer algún presupuesto de un proyecto basado en la contabilidad del throughput. Es más, eh, me tocaría pensar en qué significa eso para un proyecto, o sea, cómo llego a la cifra del costo total estimado, porque son costos, ¿sí? Del proyecto, distinto a eh, eh, costos unitarios de tareas unitarias, me refiero, metros cuadrados de pintura, metros cuadrados de paredes, tantos de horas de hierros, tanto, etcétera, ¿sí? Porque esa es la base del presupuesto en proyectos. Entonces, el fondo es cómo modificaría yo la forma de hacer el presupuesto actual, ¿sí? Y una cosa, antes de seguir con esto. Normalmente lo que Goldratt decía es con el comentario, atándolo al comentario que dice que cuando arreglas el flujo, todos los demás factores se arreglan en el sistema, que no lo decía así, entre otras cosas. En ese entonces él decía, lo principal es estar a tiempo, dentro de una jerarquía de, claro, a tiempo dentro del presupuesto y con la especificación, ¿no? Es el hecho mismo de que en general si tú estás haciéndolo antes, en tiempo, el costo asociado a tus tareas de horas intuitivamente sería menor, aunque eso no es cierto, ¿sí? Pues, debido a querer gobernar la cadena crítica, es posible que inclusive te gastes más horas o más tiempo en ciertas actividades porque hay que acelerarlas para estar dentro del cronograma, ¿sí? Un ejemplo. Eh, pero al final, sumados y restados, esa variabilidad de la agregación de esa variabilidad es la que hace que el costo sea el menor, porque en algunas otras tareas sí estás más temprano y es una de las grandes bondades de cadena crítica o del método de cadena crítica es que en general las tareas, las terminaciones tempranas se aprovechan, distinto al mundo tradicional. Eso en principio es lo que se me viene a la cabeza y repito, ¿cómo hacer el presupuesto de forma distinta basado en el mundo del throughput? No lo sé. No, yo tendría que sentarme a pensar en eso. No he tenido esa experiencia porque además casi que el tema es, miren, ustedes cómo operan en la compañía, así, 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 hacemos los presupuestos así, 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 calculamos los tiempos así, 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 hacemos ruta crítica y entonces con eso decidimos cuánto es el tiempo y el margen y la cosa, ¿ya? Entonces, digamos que a partir de ese comportamiento común es que se ofrece la mejoría de usar cadena crítica. No yo lo vería como que no en optimizar los elementos del resultado global, que serían casi por definición óptimos locales, ¿sí? Sino en que, ok, ¿cuáles son los tres objetivos más altos que usted tiene? Tiempo de entrega, presupuesto y especificación.
la realidad muestra que los proyectos son muy malos en esas tres cosas, ¿sí? También nos mencionaba Goldratt que parece existir un paradigma de que de esas tres cosas usted solo puede lograr dos, ¿sí? Eh, en el sentido de que algunas la tiene que sacrificar en beneficio de las otras dos, ¿sí? Eh, Mi hermano que vive en Estados Unidos dice que muy común y es decir que en restaurantes usted no puede conseguir de tres cosas: good, cheap and fast, ¿sí? Bueno, barato y rápido. Él decía, ¿usted quiere barato y rápido? Eso es una cadena de hamburguesa muy popular, para no poner nombres, ¿sí? Pero eso no es bueno. ¿Sí? Si quiere buena comida, ¿sí? Eso no va a ser barato y no va a ser rápido. ¿Sí? Entonces, es como el ping-pong de las tres cosas. Eh, Voy a hacer un comentario de la realidad, que me ajá, parece que ahí es donde está el problema del presupuesto y de utilizar la metodología, o sea, el pensamiento de la metodología tradicional en cadena crítica. Resulta que esta empresa tiene, supongamos, 5 electricistas, ¿no? Entonces dice, en esta obra voy a asignar 3, y a esta le voy a asignar uno, y a esta le voy a asignar uno. Ahora, esa operación o esa tarea está dentro de la cadena crítica, y en algún momento la ventaja que tiene cadena crítica es que para la ejecución nos permite tomar acciones de mejora a medida que vemos que el buffer se empieza a consumir. Entonces había un problema en una de las obras que se estaba atrasando la instalación eléctrica. Entonces la idea fue, bueno, saca 2 electricistas de esta obra que no está atrasada y pongámoslo acá. La respuesta es no, me va a salir más caro. ¿Por qué? Porque él está asignando los costos de más electricistas cuando los electricistas ya los tiene pago dentro de la organización. Entonces el problema es ese, que siguen viendo para la ejecución que agregar gente en su momento, que ya en realidad ya está paga, pero lo que van a hacer es acelerar el flujo de la cadena crítica, no lo toman esa decisión porque siguen pensando en los presupuestos tradicionales. Y bueno, y eso pasa. Y le digo, bueno, pero vamos a aumentar el flujo, sí, pero me va a salir más caro. Y el salir más caro es asignar costos y otra vez volvemos en la misma y entonces ahí se nos cae todo el concepto de cadena crítica. sí, trae esa colación una distinción muy importante que existe entre qué es la planeación y qué es la ejecución, ¿sí? Sin lugar a dudas, el demonio, en mis palabras, de los costos está presente en la cabeza de todos nosotros todos los días. Y ese tema de que me va a salir más caro es un demonio peligroso, ¿sí? Eh, la cosa es que al momento de hacer los proyectos no se tiene el cálculo de Gondra lo llamaba la contención de recursos, o sea, que un recurso vaya a estar haciendo dos tareas al mismo tiempo, que un recurso humano además, es prácticamente un imposible, ¿sí? Deben estar escalonados y por eso es la razón de escalonar los proyectos de acuerdo a los recursos más cargados, para que no haya esa contención de recursos, ¿sí? Pero en el caso que planteas, evidentemente hay una contención de recursos de acuerdo a cómo ellos concibieron el proyecto, que era voy a trabajar con los 3 electricistas que tengo para 5 proyectos, ¿sí? Pero en la práctica del proyecto aislado, lo que ellos hicieron es coger ese costo de esos electricistas, ¿sí? Y asignárselo al proyecto indistinto de que haya contención, ¿sí? O sea, en la última a mí me da lo mismo que use esos 3 recursos o que contrate 3 nuevos, ¿sí? Por la forma en la que hacen ese supuesto de que esos recursos tienen capacidad infinita, casi, ¿sí?
No he conocido muchas compañías que tengan en cuenta eso, a diferencia de que cuando entienden la forma de cadena crítica y más aún la ejecución de cadena crítica, eso tiene que ver con que al principio son renuentes, como, lo mismo que en producción. ¿Cómo así que parando estas máquinas el costo unitario va a bajar? No, yo no estoy hablando del costo unitario, estoy hablando de sus costos. Esa dicotomía de que me sale más caro es una tarea casi obligada en todos los ambientes, pero que hay que abordarla con sumo cuidado en el sentido de que ayer, por ejemplo, justamente leía en un libro, que les voy a mostrar, ya bastante, Mm. ¿sí? De Debra Smith. El de Debra. Esto fue escrito en, a ver, 2000, año 2000. O sea, tiene 25 años ya. Pero dice una cosa que me retrotrajo a los duros días de estar aprendiendo TOC con él y Gondra de a bordo. Y es el tema que usted no puede optimizar todas las variables del sistema. Y entra en esa tratar de explicar el mundo del costo y el mundo del throughput. Y hace una nube que me pareció muy interesante en el sentido de que en la parte de arriba está que se requiere usar el mundo del costo y abajo está que se requiere usar el mundo del throughput. Y la conclusión a la que ella llega, yo no me acordaba de eso, es que las dos cosas son necesarias. Primero porque tú no puedes dejar de llevar la contabilidad tradicional en términos de contabilidad, ¿sí? Pero nadie te dice que tú tengas que tomar decisiones con base en lo que esa contabilidad te muestra. Eso no lo dice en ningún libro de administración ni nada. Entonces, me pareció muy poderosa la inyección que sugiere ella es, no, usted siga haciendo su contabilidad, pero tome sus decisiones con base en otro. Entonces vienen los obstáculos naturales que son, pero es que llevar dos contabilidades. No, usted no va a llevar dos contabilidades, es que ese no es la esencia de las cosas. Usted lleve su contabilidad porque el IRS o el GAP o el, como se llame, el ente regulador del país, le va a exigir que usted lleve la contabilidad, porque ese es el idioma que entienden todas las compañías. Y decía algo que me pareció muy simpático. Al final del día, sea con throughput o con contabilidad tradicional, el renglón final no le va a cambiar. ¿Sí? Sí. Entonces, lo que tiene que hacer es tener un método de tomar sus decisiones con una información, ¿sí? Que está prácticamente hoy en día en el ERP de la organización, eh, pero no a partir del mundo de asignar los costos. Retraigo eso porque, repito, inclusive en nosotros está presente todos los días es, vayan a un supermercado, mejor dicho, ¿sí? Y dice, uy, no, este maní que a mí me gusta, ¿sí? Está más caro que este otro. Eso es directamente para uno, ¿no? Porque eso no es para el que lo vende. Para uno ese es el mundo del costo. O sea, este me gusta, pero Precio este bajo. está más baratico. Entonces comienzo como a caer en la tentación de voy a comprar ese otro a pesar de que no lo haya probado. Entonces me devuelvo un pedacito. Hay una notable distinción entre, y les confieso, en su momento a muchos, entre ellos yo, nos costó mucho entender que planeación y ejecución eran dos fantasmas o dos demonios que pertenecían al mismo infierno, ¿sí? En el sentido de que la realidad es así, usted planea y luego ejecuta, pero aparentemente ya planeé, que es como el paso previo, entonces voy a ejecutar de acuerdo a lo planeado, ¿sí?
Y sí, usted va a ejecutar de acuerdo a lo planeado en la secuencia, únicamente, ¿sí? En el manejo son las otras reglas y yo no diría, Daniel, que son, en lo que propones, no son acciones de mejora. La mejor palabra que yo he encontrado ahí la usa Eli Schragenheim, que dice son acciones de recuperación. Sí, porque yo no estoy mejorando, yo estoy es tratando de acercarme lo más posible a lo que yo dije que iba a pasar, no, no tarea por tarea, sino en el final del proyecto. Quiero estar allá. Entonces, lo que yo hago es aquí hacer acciones en la ejecución de eso, como quizás las que tú planteas, ¿no? Ya no necesito 3 electricistas, sino 5, porque es que las señales me están diciendo que si no acelero esa actividad particular o bien sea de la ruta de alimentación, o bien sea de la cadena crítica, voy a estar tarde. Y hasta ahí, no hay más acciones de recuperación, ¿sí? O de la cadena, repito, o de la cadena crítica como tal, que es la primera prioridad, o de alguna cadena de alimentación que ya está muy tarde y está consumiéndose ya el buffer del proyecto, no solo el de la cadena de alimentación. Esas son las dos particularidades. Respecto regresando al origen de tu pregunta de eh, cómo hacerlo distinto. Hombre, yo no tendría alguna sugerencia práctica para hacerlo. Pienso que indistinto debo decir, de la cantidad de tiempo que consumen para hacer los presupuestos hoy en día. Sí, porque Claro. se quieren ir al nivel del detalle, que si la varilla y los tornillos, y no, o sea, eso es mucha parte del ruido, pero la percepción de que si hacemos con detalle el presupuesto, el proyecto va a estar bajo control, es La falacia, la otra otra de las falacia, falacias. ¿sí? Entre más Pero detalle le quería meto hacerte un al... comentario. Quería hacerte un ¿Sí? comentario que me parece importante en ese sentido, que yo lo estuve pensando y me parece que es lo que nos pasa entre la contabilidad tradicional y la contabilidad de throughput. Es que la contabilidad tradicional toma todos los datos una vez que pasó, o sea, es estática. Cuando pasó el día, entonces ahora muy fácil, sumamos todos los gastos y nos da el gasto total. ¿Sí? Pero en la toma de decisiones, nosotros tenemos en el presupuesto beneficio neto igual ingreso menos egreso. Creemos que los egresos, si bajan, no sé, $10.000, eso va a hacer que el beneficio neto aumente $10.000, como si la entrada y la salida fueran proporcional. Entonces, en dinámica no se cumple lo que decía Goldra, que la suma de las partes del todo, que la suma algebraica me sigue dando, como que bajo el egreso y no impacta en el ingreso. Mentira, porque como estamos en un sistema, digamos, hay causa y efecto y es muy probable que la toma de decisión de bajar un costo impacte directamente en el ingreso, y el beneficio neto te da negativo. Después viene la contabilidad tradicional y te dice perdiste plata. Obviamente, porque ya pasó, pero en dinámica, cuando tenemos que tomar la decisión, si miramos a ver si sube o bajo el costo, porque creo, supuesto, de que se va a mantener el ingreso constante, entonces me va a aumentar el beneficio neto. Yo creo que en dinámica ese es el problema. Ahí tenemos algo que no confluye, digamos. Sí, a lo largo de tu comentario, se me vino a la cabeza eh, algo que ha sido la batalla religiosa en el mundo entre contabilidad throughput o contabilidad tradicional, a partir del mismo nombre. Es que lo que hacemos con el throughput no es una contabilidad. Y ahí yo creo que es lo que yo uso con las empresas. O sea, usted lleve su contabilidad tradicional, yo en eso no me... el botón que hay que apagar es que usted tome decisiones
con la información unitaria de costos que sale de ahí, porque usted tiene otra forma de tomar esas decisiones que, como dices, son predictivas. Las decisiones del throughput son predictivas 100%. Entonces, por eso me gustó mucho lo de Debra, es usted lleve su contabilidad, la inyección de esa nube lleve su contabilidad tradicional porque se lo exige el Estado, el gobierno, los entes de control, pero decida con base en otro tipo de información, ¿ya? Entonces, eh, de ahí a brincar a como iniciaste el comentario de hacemos el presupuesto con base en la contabilidad del throughput y quizás ya me hace sentido de por qué no me encaja. Y es porque el throughput al final del día es simplemente, como dices bien, es la diferencia entre el precio al que lo vendimos y lo que nos costó. Que en general, en los proyectos no es que uno vaya a gastarse toda la plata que presupuestó, porque al final del día, como el proyecto está mucho más en control, ¿sí? Verdaderamente con la cadena crítica, en general tú vas a estar, y digo en general porque hay otros casos en los que por tantas acciones correctivas te volaste del presupuesto. Eh, Eso sin dejar de mencionar que las empresas que hacen proyectos no están en el sistema para ganar un proyecto, sino por algo que es la repetición de sus proyectos, que es su reputación, ¿sí? Goldratt a eso le ponía extremo énfasis de decir, usted no puede hacer nada que deteriore su reputación porque es que esa es su cédula de ciudadanía para el siguiente proyecto, ¿sí? Y en el ambiente de proyectos, pues, ¿usted dónde ha trabajado? En la Cámara de Construcción, en tal proyecto, en el estadio de tal, cosas que son conocidas. Eh, entonces, ahora ya, digamos, se me aclara un poquito no del todo todavía. El tema de la contabilidad tradicional, sí, es la que usamos para asignar los costos a la hora del presupuesto, pero brincar de ahí a la contabilidad del throughput, comillas, la palabra que yo cuestiono es contabilidad. Yo de hecho no la uso con quien ayudo, sino este es un sistema de información para tomar decisiones y ¿Y eso no te le gusta quita el mejor ruido. economía de throughput? O sea, estás Sí, tomando decisiones económicas. sí, y además no tiene que ser un tema rimbombante porque todo eso, economía y los que no son economistas se sienten como, uy, ahora ¿de qué diablos nos van a hablar? ¿Sí? No, este es su sistema de información para tomar decisiones, es la que yo uso, ¿sí? Con algunos aciertos y otros desatinos también, como, ¿cómo así? Entonces vamos a tener que comprar otro ERP. No, 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 no. La información del sistema en general está en el ERP, en general. Lo que no pueden hacer es seguir tratando de que con el mismo número de costos ustedes lleguen al otro número del throughput, ¿sí? Porque ahí hay una confusión gigante. Entonces simplemente miren, y estaba pensando ahora, es que explicar el throughput es muy sencillo en el concepto más no en el entendimiento de las personas de decir, pero ¿cómo simplifica usted eso a ese nivel de que dos cosas, throughput menos geo es la utilidad, ¿sí? Ingresos menos egresos, ¿sí? Y me estaba acordando del ejemplo que me decía mi papá de la contabilidad, que él era de origen campesino y entonces él decía, mijo, es que el presupuesto son tres totumas, no sé si entienden el tema de totumas ustedes, tres jarroncitos, tres bowls, ¿sí? Tres bowls. En uno pongo, representado por frijoles, la plata que se requiere para el mercado. En el otro pongo la plata que se requiere para los servicios. Y en el otro pongo la plata que se requiere para los ahorros. Y el total de esas platas es lo que nos ganamos. ¿Sí? Pero llegó algún inteligente y pateó los bowls y se regaron los frijoles. Ahora, ¿cuál es cuál?
¿sí? Este era el tema de la confusión que genera el tema de que lo único cierto es las platas totales, es lo único cierto al final del día, ¿sí? Que yo puedo ir a que me presten. Bueno, sí, pues puede ir a que le presten, pero usted va a que le presten cuando usted ya no tiene de la propia. En fin, entonces creo que eso nos puede ayudar a tratar de aclarar la interesantísima pregunta que hace Daniel. Yo no me había hecho esa pregunta jamás, la verdad, quizás por mi nuevo sesgo de pensar que la contabilidad del throughput no es contabilidad del throughput, sino otra cosa, que es sistema de información. Eh, pero si nos retraemos y creo que Goldratt hubiera encontrado, si no se hubiera ido tan temprano para nosotros, pues, Sí, algún otro método verdaderamente más sencillo o simple para hacer los presupuestos. No, no, no. Tengo inquietudes en eso. También porque fíjense que en creo yo, o sea, es una opinión muy personal, es el aspecto o uno de los aspectos del conocimiento de TOC que más ha progresado después de que Eli Goldratt se fue, para mi gusto, es el de proyectos. En el sentido de simplificarlo, en el sentido de las reglas del flujo. O sea, es que si eso hubiera estado entendido hace, en el año 11, 2011 que Goldratt se fue, las cosas hubieran sido muy distintas. Claro, uno no puede decir, ay, si yo hubiera sabido esto cuando yo tenía 15 años, yo sería millonario. Hubieras pasado por los mismos problemas. Entonces, eh, y lo digo porque en esos pensadores y esos dedicados a hacer que esos renglones del conocimiento avancen, eh, ninguno ha tocado el tema de los presupuestos, o no que yo sepa directamente, ¿sí? Eh, Tocan los temas que mejoran el proyecto en relación con la meta que se fijaron. Y creo que es correcto también en el sentido de operaciones, lo que hacemos es eso. La meta suya, ¿cuál es? Ganar dinero. Ok, listo. Entonces nos devolvemos. Para hacer eso usted tiene que mejorar el flujo y tiene que eliminar las eficiencias locales. Entonces, esos 5 o 6 cosas que EFRAT trae a bordo, muy en línea con lo de la conferencia que van a hacer en Buenos Aires, es, es un tema bastante disruptivo en la forma en la que corrientemente administramos y controlamos los proyectos. creo que lo que estás diciendo subyace algo muy interesante, porque tanto en operaciones como en proyectos, digamos, el resultado de hacer bien las operaciones es el ganar dinero. O sea, Ujú. sale que como resultado la contabilidad es el resultado de las acciones que tomaste. Por eso al final te da el número igual, ha hecho por un Igual. lado o por el otro, porque lo que tiene que ver es cómo lo has superado. Y en realidad me parece que, digamos, cuando ejecutás, el tema está en el momento de la ejecución, de Ujú. estar en lugar de mirar el costo, hay que mirar siempre el flujo. Y eso nos cuesta un montón. Uf, uf. Ese, ese es estar uno con cachos y cola y trinche parado frente a un espejo, ¿sí? Y uno decir, uy, ese tipo del espejo es un demonio. Resulta que eres tú mismo en el sentido de la forma en la que todos tenemos nuestros propios sesgos provenientes de la experiencia, ¿sí? Ujú. Eh, Porque los sesgos son muy poderosos, muy, muy poderosos. Eh, Uno muy sencillo es 1 más 1 siempre da 2, ¿sí? Y algún loco físico sale y dice, nunca es 2. Y uno dice, ¡ja! Sesgos, ¿sí? Y todos los de los que hemos hablado, entre ellos, pensar que terminar las tareas a tiempo es la esencia del control de proyectos,
un sesgo muy dañino para el sistema. El tema de que mientras antes comienzo, antes termino. Y todas las otras reglas del flujo que Frat les va a contar en Buenos Aires, que no les voy a hacer ningún spoiler ahí, o compren el libro que es un libro rico de leer, rápido, y comienza para aquel que tiene apertura de mente de que eso puede ser de utilidad, un buen camino, un buen camino. Creo que con esto estamos ya al borde del Sí, tema. del No sé tiempo. si tienen algún otro, eh, como Gustavo siempre dice al final, una pregunta chiquitita y nos vamos para la reunión No, siguiente. no, no, hoy no, hoy no. Hoy no. Muy Bueno, interesante Bueno, escucharlos. entonces espero que yo logré varias cosas de entendimiento que no me había cuestionado. Quizás porque no he tenido esa experiencia eh, dentro de nuestro pseudo pensamiento científico, que fue lo que Goldratt trató de enseñarnos siempre, aprendan a pensar con claridad. Eh, y bueno, sin más, pues les deseo un excelente fin de semana y nos vemos el próximo jueves. Gracias por estar aquí. Matías ha estado ausente últimamente, dice que está trabajando bueno, y nos pone a trabajar a todos nosotros. Bueno, bueno, muchachos, muchas gracias. sin Gracias por la más, Que sigan reunión. muy bien. feliz Adiós. día. Chao, Chao, chao. Chau, chao. chau. Adiós.